Hola a todos, soy la doctora Gisela Chávez. Bienvenidos a esta masterclass de narcisismo que tiene como objetivo ayudarlos a entender qué es el narcisismo, por qué es tan confuso, el daño que ocasionan estas personas y cómo son en sus relaciones íntimas, cuál es la dinámica que se establece en este tipo de relaciones y me voy a concentrar en explicarles a profundidad las razones por las que las personas se quedan atoradas años y hasta décadas sin poder salir. Y por eso les conviene escucharla porque les voy a dar una explicación científica y práctica de la dinámica narcisista que hace que las víctimas sobrevivientes se queden atrapadas, confundidas, con el juicio nublado, sintiéndose culpables y quiero decirles que esta clase está basada en mis estudios y en mi práctica profesional como terapeuta de personas en relaciones de abuso narcisista. Voy a explicarles por qué es tan necesario seguir hablando del tema a pesar de que parece muy trillado y les voy a explicar los términos que utilizamos como si se tratara de un diccionario para ayudarlos a comprender estas dinámicas, por qué pasan y cómo les afectan. Esta clase también les va a ayudar a despejar dudas y sobre todo a comprenderse y a dejar de culparse. ¿Y a quiénes les sirve esta masterclass? En primer lugar, a todas las personas que están o estuvieron en una relación de cualquier tipo con una persona narcisista. Puede ser la pareja, los padres, los suegros, el jefe, los hermanos, los amigos o cualquier otra relación. Y en segundo lugar, esta masterclass se vuelve incluso necesaria para familiares y amigos de personas que tienen una relación narcisista. ¿Por qué? Porque necesitan informarse de cómo son y cómo se comportan estas personas narcisistas en privado, porque la imagen que ustedes tienen y la que ellos dan al mundo es muy distinta de la que viven los íntimos. Así es que esa persona que quieres y que está o ha estado en una relación narcisista necesita como nunca de tu apoyo y de tu comprensión. Y como no entiendes lo que viven, en vez de apoyarlos, los juzgas y los confundes todavía más de lo que están. Vamos a empezar. ¿Qué es el narcisismo? Bueno, es un estilo de personalidad caracterizado por patrones de comportamiento donde hay egocentrismo, arrogancia, sentimientos de superioridad, excesiva necesidad de admiración, poca o nula empatía. Son personas superficiales que lo que más les interesa es la imagen, el poder, el control, el dominio, el éxito y el dinero. Son personas manipuladoras, mienten, traicionan, triangulan, hacen luz de gas, no se responsabilizan de lo que hacen y culpan y proyectan hacia los demás todo aquello que los frustra o los amenaza. Pero también pueden ser encantadores, carismáticos, seductores. Muchos de ellos son exitosos, se muestran muy confiados y seguros de sí, pero debajo de esa fachada se esconde un ego muy frágil, inseguro y avergonzado, el cual tratan de esconder bajo esa aparente superioridad y seguridad. Y así es que son muy defensivos, tienen poca tolerancia a la frustración y si las cosas no salen como quieren, reaccionan con ira. No toleran ninguna crítica, ningún reclamo, pero no tienen capacidad de introspección ni de autorreflexión. Así es que no se responsabilizan. Además, se sienten con derechos para usar y abusar de las personas conforme a sus deseos sin ningún tipo de remordimiento. Son muy envidiosos, pero están convencidos que otros los envidian. Con frecuencia se sienten víctimas y el mundo que los rodea es muy injusto con ellos, pero si ellos te hacen lo mismo, no lo van a considerar injustos. Los sentimientos que predominan en ellos es la hostilidad y la agresividad,
las que van a utilizar para defenderse de cualquiera que se atreva a hacerles una crítica o un reclamo sobre su mal comportamiento. Y cuando alguien los confronta, reaccionan con rabia, proyectando su agresión sobre su pareja, hijos, empleados o cualquier persona vulnerable ante cualquier palabra, situación o pensamiento que active su vergüenza porque lo sienten como una amenaza. No obtuvieron el ascenso, su amigo gana más dinero, su novio la terminó, el negocio no salió. En cambio, cuando a las personas no narcisistas se les activa la vergüenza, se sienten tristes, culpables, pero los y las narcisistas siempre van a ser agresivos. Otra característica es que son unos afuera y otros adentro. Como les interesa demasiado la imagen, se muestran encantadores, amables y atentos cuando están frente a una audiencia, pero en privado, con los íntimos, sacan toda la hostilidad, la ley del hielo, la agresión y la manipulación. Y eso hace además que sea muy difícil para los de adentro darse cuenta de que están siendo abusados, porque todos les dicen que son excelentes personas y que deberían de estar agradecidos, te dicen qué maravilloso es tu padre, wow, tu jefe, qué bonito sería tener una madre como la tuya, y entonces tú piensas, entonces sí soy yo la del problema, quizás pido demasiado. Otra característica presente en todas las relaciones narcisistas, y esto es muy importante, y que contribuye a hacerlas más confusas es la alternancia entre los buenos momentos y los malos momentos, porque hay días muy buenos y otros muy malos. Si todo fuera terrible, sería más sencillo irse, pero después del bombardeo de amor, donde casi todo fue perfecto, después empieza 90 bueno y 10 malo, después 80 bueno y 20 malo, después 70 y 30, y para cuando llegas al 50-50, tú ya llegas a la fase del vínculo traumático, donde se produce algo que se llama refuerzo intermitente derivado de los buenos días y de los malos días, y para cuando están ahí, las personas no quieren perder sus relaciones, al contrario, quieren que mejoren. Y te preguntas, ¿qué puedo hacer para que regresen los buenos días? Y te empiezas a culpar. Es que quizás si yo hiciera, o si yo trato, o si no digo nada que lo enoje o que la enoje, si limpio muy bien la casa, si cuido a mi suegra, si gano más dinero, si hago que todos sean felices, quizás si yo dejo mi trabajo o cualquier cosa que creas que pueda funcionar. Y así la víctima sobreviviente empieza cada vez a tomar más responsabilidades, se queda callada, no se queja de nada, no opina, no decide, no reclama y no sospecha. Y para cuando ya es 10% bueno y 90% malo, las personas ya están verdaderamente atoradas y no entienden qué pasa, y ahí es cuando la confusión toma un lugar muy importante. ¿Y por qué es tan difícil de entender el narcisismo? Bueno, por muchas razones. Primero, porque hay diferentes tipos de narcisistas en diferentes relaciones, porque los contextos y la influencia socioeconómica cultural de las víctimas sobrevivientes varía en cada caso en particular. Dos, porque el narcisismo se presenta dentro de un espectro que puede ser leve, moderado o severo, y el daño que sufren los que se relacionan con estas personas varía dependiendo del lugar que ocupen dentro del espectro, porque mientras más bajo sea el espectro, tú ves que son muy egocéntricos, con necesidad de ser admirados y validados, son superficiales, no se relacionan en lo profundo y se interesan poco por los sentimientos de los demás, pero no son necesariamente tan dañinos. Aunque de todas maneras hay consecuencias, te sientes desilusionado, confundido, no te sientes visto ni escuchado, te sientes frustrado, enojado, y en cambio, más recorriendo el espectro, si son narcisistas moderados, ya tienes todos los rasgos mencionados al principio, como arrogancia, sentimientos de superioridad, necesidad de admiración y validación, poca o nula empatía.
Son manipuladores, mentirosos, hacen luz de gas, no controlan la ira. Y tú te sientes sin esperanza, confundida, culpable, sientes tristeza y duelo, ansiedad, enojo, arrepentimiento, rumiación y vergüenza. Todo esto, no olvides, alternando con buenos días y a veces muy malos. Y es con este tipo de narcisistas con los que te atoras más tiempo. Son relaciones que duran décadas. Por último, están los narcisistas severos en el otro extremo del espectro. Y estos son los más peligrosos porque son malignos, explotadores, abusivos, aíslan a sus víctimas, ejercen control de manera violenta, tú te sientes sin esperanza, con miedo, hipervigilancia, ansiedad severa, confusión, te sientes culpable, hay aislamiento y deterioro en tu salud física y mental. Y bueno, en tercer lugar, es complicado entender el narcisismo porque como estamos hablando de la personalidad y las personas narcisistas no se muestran todo el tiempo de la misma manera, sino que varían dependiendo de su estado de ánimo y del contexto de las personas frente a las cuales se encuentren. Así es como un narcisista clásico o grandioso a veces tiene actitudes características de los narcisistas encubiertos, como hacerse la víctima. O puede ser que un narcisista maligno a veces se comporte como los encubiertos. O una narcisista moderada a veces se comporta como una maligna y una narcisista moderada a veces se va al extremo del espectro y puede ser leve, o uno severo de repente tiene periodos en que aparece moderado o incluso leve. Como ven, no hay una descripción sencilla que afecte y que funcione para todos los casos, y esto hace que sea difícil de reconocer. Y piensas, es que mi pareja sí cubre muchas características narcisistas, pero no todas. Por ejemplo, no es exitoso profesionalmente, o no me hace la ley del hielo, o no es celoso ni controlador, y a veces parece muy empático, o tiene muchos valores, y es muy espiritual, y eso te confunde mucho a ti y a los que están alrededor. Como ven, no es fácil de explicar. ¿Y por qué es necesario hablar del tema? Primero, porque las víctimas sobrevivientes se atoran años y décadas en este tipo de relaciones, siendo manipuladas, maltratadas, con terribles consecuencias para su salud física y mental. Y esto sucede porque no tienen la información sobre qué es lo que viven. Porque esta información del daño que reciben los que conviven con narcisistas es de alguna manera muy reciente. Y por si fuera poco, cuando las víctimas sobrevivientes piden ayuda y van con un terapeuta, la mayoría desconocen del tema y terminan revictimizándolas y confundiéndolas aún más. Bueno, en segundo lugar, hay que seguir hablando del tema porque estar en una relación con una persona narcisista, sea hombre o mujer, que puede ser tu pareja, tus padres, tu jefe, hermanos, amigos o familia política, sin que tú conozcas qué es el narcisismo, cómo son estas personas, cómo se comportan, cómo piensan y la dinámica que se da en este tipo de relaciones donde hay manipulación, mentira, explotación, donde todo se trata de una actuación, un teatro en el que participas sin saberlo con una persona que provoca caos y conflictos, pero que nunca se responsabiliza. En vez de eso te culpa, te hace dudar de ti, te llena de angustia, de estrés, de rumiación, te hace luz de gas, te hace promesas falsas del futuro y de que va a cambiar. Y aunado a todo esto están los procesos psicológicos que todos juntos hacen que te atores y no puedas salir de la relación, que voy a explicar más adelante, como el vínculo traumático, la disonancia cognitiva, la ceguera de la traición y otras más. Bueno, este desconocimiento hace que te conviertas en una víctima pasiva del narcisista sin el menor sentido de agencia, sin poderte proteger,
confundida, sintiéndote insuficiente, tratando de agradar y complacer a esa persona sin conseguirlo, lo que termina dañando tu autoestima, pierdes tu identidad, apagas tu luz, tu brillo y tu personalidad. Tercer lugar, debemos de profundizar en este tema por algo de lo que se habla mucho en la actualidad, y es que todos queremos ser felices y gozar de una buena vida. Y para eso se habla de 3 aspectos que necesitamos cuidar para tener una vida longeva y feliz. Bueno, el primero, como todos sabemos, es el cuidado de la salud. El segundo es mantener relaciones saludables y duraderas. Y el tercero, lograr que tu vida tenga un significado y un propósito. Esto es lo que te mueve y te impulsa a ser quien eres y a hacer lo que haces. Bueno, todas estas áreas se afectan profundamente en una relación con una persona narcisista. El primero, porque se afecta tu salud física y mental, porque vives angustiada, estresada y te enfermas. Un gran número de víctimas sobrevivientes de relaciones narcisistas desarrollan enfermedades autoinmunes como fibromialgia, enfermedades de la piel. Otras muchas tienen trastornos de ansiedad, de alimentación, problemas estomacales, migrañas, depresión y otro tipo de enfermedades como el cáncer. Además de que las parejas de narcisistas descuidan su salud porque conforme pasa el tiempo cada vez van adquiriendo mayores responsabilidades en la casa, con los hijos, con los hermanos, porque la persona narcisista no se responsabiliza. Además de que todo su tiempo y su energía se les va en tratar de resolver los conflictos que constantemente provocan estas personas. El segundo aspecto, para tener una vida feliz y longeva también se afecta profundamente, porque una persona narcisista es incapaz de vincularse afectivamente con otros, no tienen capacidad para la intimidad y la conexión, son personas egocéntricas, arrogantes, superficiales, que buscan constantemente la admiración, que se aburren fácilmente y que buscan siempre la novedad. Son personas que solo les interesa el beneficio que pueden obtener de sus relaciones y para lograrlo engañan, manipulan, y así es que las personas que se relacionan con ellos afectivamente destinan años de su vida a tratar de tener una buena relación, ya sea de pareja o si son tus padres o hermanos, y nunca lo consiguen. Terminan desgastados, frustrados, enfermos, sintiendo que desperdiciaron muchos años de su vida persiguiendo algo sin saber que nunca lo iban a poder alcanzar. Y por último, el tercer aspecto necesario para una vida feliz y longeva es tener un sentido de propósito. Esto es hacer y hacer lo que te hace sentir satisfecho y orgulloso de ser quien eres. Bueno, esto también se afecta de manera importante porque en vez de hacer lo que eres capaz, algo para lo que eres bueno y que además puedas tener un impacto positivo en el mundo, en vez de florecer y expandirte como ser humano sintiendo que tu paso por este mundo tuvo un sentido y una trascendencia, bueno, en una relación narcisista, tu sentido de propósito lo destinas a tratar de agradar a esa persona y a tratar de mantener a flote la relación, algo que además nunca consigues. Así es que tu sentido de propósito se dirige hacia algo que es completamente inútil e innecesario, porque un narcisista nunca se satisface con nada ni con nadie y además siempre te va a culpar y te va a hacer dudar de ti. Y lo hacen de una manera tan inteligente que terminas convencida de que sí es tu culpa, que tienen razón, que eres insuficiente y que eres torpe. Así es que tu sentido de propósito, parte indispensable para tener una buena y fructífera vida después de años y décadas de esforzarte, sacrificarte, ceder, perdonar, dar muchas oportunidades, termina siendo totalmente inútil, un desperdicio de vida. Fíjense qué triste. Y todavía más difícil, si es que puede haber algo más, es que muchas veces una pareja narcisista
te descarta sin importar cuántos años o cuántas décadas tengas en la relación, si hay hijos, nietos, la historia que hayan construido juntos y todo lo que le has dado y lo que te ha sacrificado, igual te descarta cuando siente que ya no le eres útil o encuentra un nuevo suministro. Qué triste, ¿verdad? Y se habla mucho de relaciones de pareja con personas narcisistas, pero ¿qué tal si la narcisista es tu madre o es tu padre? En este caso, tú tienes que hacer todo lo que puedas para conservar el vínculo, incluso por supervivencia. Y un niño no piensa, mi madre está dañada, tiene problemas para querer, por eso no me quiere. No, un niño dice, si mi madre no me quiere, es mi culpa. Así es que me voy a esforzar todavía más para darle gusto y como no lo consigue, se siente insuficiente, incapaz, avergonzado, cree que hay algo malo en él o en ella que no merecen amor y estos niños crecen sintiéndose insuficientes, acostumbrados al maltrato y a tolerar el abuso. Así es que de adultos se relacionan con parejas tóxicas y narcisistas y así es como se sigue repitiendo el ciclo de abuso narcisista con las futuras generaciones. Y esto es lo que pretendemos parar al informar sobre este tema. Y bueno, en cuarto lugar, debemos seguir informando porque el maltrato y la manipulación suceden muy poco a poco sin darte cuenta. Solo percibes que algo anda mal y lo quieres arreglar y no lo consigues. Y las consecuencias de estar en una relación con una persona narcisista afectan todas las áreas de tu vida. Y cada día que pasas junto a esa persona sin saber que estás con un narcisista, la afectación es mayor, es como un virus que a mayor exposición, mayor daño. Se afecta a tu trabajo, tu salud mental, tu maternidad, tu paternidad, tus relaciones con tus amigos, te aíslan de tu familia y de tu red de apoyo. En quinto lugar, debemos estar informados porque estas son relaciones que nos programan para convertirnos en suministros, para devaluarnos y para anteponer las necesidades de otras personas antes que las nuestras. Y recordemos que la información es poder. La información nos ayuda a entender y entender alivia. Porque informándonos, dejamos de ser los títeres de los y de las narcisistas y podemos discernir qué es lo que más nos conviene de acuerdo a nuestras circunstancias personales. Porque como siempre repito, no todos nos podemos ir, pero con información podemos sanar y cuidar de nosotros para que la persona narcisista de nuestra vida nos afecte lo menos posible. En sexto lugar, debemos de estar informados porque las repercusiones que pueden presentarse en este tipo de relaciones afectan aspectos que vulneran profundamente la vida de las personas, como casos de violencia doméstica con la pareja o en la familia, casos de abuso infantil y negligencia, acoso y abuso en el lugar de trabajo, ciclos intergeneracionales que se repiten, justicia criminal y litigios. Y por último, necesitamos seguir informando del narcisismo porque todavía hay miles de personas en el mundo atrapadas y sufriendo en este tipo de relaciones que no tienen la información. Y si hablamos de que 1 de cada 6 personas o 1 de cada 8 es narcisista según investigaciones recientes, es muy posible que tengas alguno cerca sin saberlo o de que duermas con uno. Y una pregunta que me hacen constantemente, ¿una persona narcisista puede cambiar? No. ¿Por qué? Porque no les interesa. Yo creo que esta es la razón más fácil de explicar. Porque están convencidos de que no hay nada malo en ellos y que la culpa es tuya y de todos los demás. Porque una característica de la persona narcisista es que no tiene capacidad de introspección ni de autorreflexión, así es que no se responsabiliza de lo que hace. Otra característica es que tiene poca o nula empatía, así es que no es consciente del daño que hace a los demás, con todo y que sí es consciente de lo que hace. Les voy a explicar. Es consciente
que te miente, que te manipula, que te es infiel, pero se siente con el derecho de hacerlo y se justifica, pero no es consciente del daño que te ocasiona por su falta de empatía. Así es que si no reconocen que hay algo que deban de cambiar, es prácticamente imposible que lo hagan. Aún en el caso de que muestren arrepentimiento y pidan disculpas, estas no son sinceras y se disculpan la mayoría de las veces porque quieren seguir aprovechándose de sus víctimas y convencerlas de darles otra oportunidad. Además de que parte característica de ser narcisista es que van a seguir provocando caos y conflictos constantemente. Los necesitan para autorregularse, así como también necesitan disminuirte a ti para ellos engrandecerse. De verdad lo necesitan porque se alimentan del conflicto. Así es que parte importante de que sanes, aún estando dentro de la relación, es aceptar que son como son y que no van a cambiar, porque es la esperanza la que te mantiene enganchada, enganchado, esperando que cambien y creyendo que depende de ti, que es todavía peor, y que si tú haces o dejas de hacer, ellos van a cambiar, que si van a terapia, y esto no va a pasar. Porque aún si van a terapia, ellos no lo hacen por las razones que los otros lo hacemos, sino porque a ellos les dieron un ultimátum o porque lo usan como arma para manipularte y decirte cosas como, dice mi terapeuta que la culpa es tuya o dice mi terapeuta que tú eres border. Así es que ellos van a seguir provocando la culpa, van a seguir instalando la culpa en todas las demás personas y eso no va a cambiar. Incluso si hay cualquier pequeño cambio, eso no impacta en sus relaciones. Y bueno, entramos a la parte más importante de esta masterclass, que es por qué la gente se atora sin poder salir. ¿Y por qué les digo que es lo más importante? Porque es muy difícil de entender para los que están en una relación o para los que estuvieron y mucho más difícil para los de afuera. Pero ¿por qué te estuviste tanto tiempo? ¿Que no te diste cuenta? Y si eres tú la que estás, hay un arrepentimiento, una culpa y una vergüenza tremendas. ¿Por qué no me fui antes? Yo vi banderas rojas. ¿Cómo es que no me pude dar cuenta? Bueno, ahorita te vas a explicar todas estas dudas que tienes. Y si tú ya saliste de la relación, bueno, mi experiencia es que aunque estés afuera, sigues rumiando, sigues enojada, sigues atorada o atorado, queriéndote vengar y preguntándote muchas veces cómo es que no salí antes. Así es que empezamos. Y quiero decirles que hay muchos factores por qué contribuyen a que te atores en una relación narcisista. Primero me gustaría distinguir si la relación es con tus padres, hermanos, jefes, suegros y otros familiares. Distinguir este tipo de relaciones de una relación de pareja. Y decirles que si es tu madre o tu padre, te atoras por el apego, porque todos necesitamos que los padres nos quieran incluso para sobrevivir. Y de niño no tienes opción. Tienes que esforzarte y hacer lo necesario para estar cerca, para mantener la conexión, para ser querido y agradar a tus padres. Así es que te sometes a sus caprichos y haces lo que ellos quieren. Así te desconectas de tus necesidades, pierdes tu personalidad, cedes tu identidad, tus gustos para complacer a tus padres narcisistas. Así es que cuando creces y te conviertes en un adulto y eres más consciente de que ese padre o esa madre te dañan y te utilizan, bueno, tampoco es tan sencillo desapegarte de tus padres, de quienes has dependido toda tu vida. Se siente casi como si te arrancaran una parte fundamental de tu identidad. Así es que no es tan sencillo como poner límites y alejarte de ellos. Además de que te sientes culpable
porque dejar de ver a tus padres, incluso si sabes que te hacen daño, va en contra de tus valores. Y porque si te alejas, pierdes también a otros miembros de tu familia, te pierdes de eventos familiares con hermanos, sobrinos y gente que es importante para ti. Algunos lo terminan haciendo y se ven forzados a hacer contacto cero con sus padres, abuelos y familia política, pero siempre después de haber pasado por muchos años de abuso y dolor. Y si tú estás en una relación de pareja con una persona narcisista, sea hombre o mujer, hay muchas razones por las que no te puedes o no te quieres ir. Porque tienes la esperanza que cambien, porque tienes hijos pequeños, porque no tienes dinero, porque vives en otro país, por miedo a sus reacciones, a que dejen de mantener a tus hijos o a que los pongan en tu contra, que escale la violencia o porque hay riesgo de dejar a los hijos con el progenitor narcisista. Y si se trata de otros familiares, amigos, o si el narcisista de tu vida es tu jefe, hay muchas razones que hacen que no sea tan sencillo alejarte. Y bueno, les voy a hablar ahora de los 10 procesos psicológicos que contribuyen a que te atores en este tipo de relaciones, pero les quiero aclarar que es la suma de ellos la que hace que no te puedas ir. Y que entender, estoy segura, que entender cómo funcionan estos procesos que están presentes en todas las relaciones narcisistas te va a ayudar a comprender por qué sigues en esa relación a pesar de saber el daño que te ocasiona. Y si tú, que me estás escuchando, ya saliste de la relación o has logrado limitar el contacto, te va a ayudar mucho estos procesos a entender qué es lo que pasaste cuando estabas dentro de la relación, porque estoy segura, como les dije, que se siguen reprochando no haberlo hecho antes y se siguen preguntando qué les hizo quedarse. Bueno, esta explicación les va a ayudar a comprenderse y a dejar de juzgarse por haberse quedado tanto tiempo y por haber permitido tanto. Vínculo traumático. Seguramente nos han escuchado hablar de esto. El primer proceso que hace que te atores y no puedas salir es el vínculo traumático y yo pienso que es el más importante. Y este se da debido a la alternancia entre los buenos momentos y los malos momentos. Esa persona que te hace la ley del hielo, que te es infiel, que te manipula, es la misma que te hace reír, que a veces puede ser encantadora, familiar, quizás hacen cosas buenas por ti o admiras a esa persona o si es tu pareja, puede ser que exista una gran atracción física o gozas de una buena posición económica, hijos, familia política. Y se acaban de ir de viaje y todo estuvo muy bien y tus padres lo quieren y es alguien muy respetado en la comunidad. O ayer tu madre se preocupó por ti, te hizo sentir querido, o tu padre te apoya en tus estudios y te da lo que necesitas, pero otras veces esas mismas personas te invalidan, te comparan, triangulan, te menosprecian y tú los justificas y piensas, es que tuvo un mal día, es que tienen muchas presiones, es que sufrió mucho de niño y esas justificaciones son las que siembran la semilla del vínculo traumático. Y bueno, esta alternancia entre los buenos momentos y los malos momentos se siente como vivir en una montaña rusa y que crea una especie de adicción derivada del refuerzo intermitente, donde se alternan subidones de dopamina con bajones de cortisol y este patrón se repite en toda la relación formando ciclos de abuso que comienzan con el bombardeo de amor, le sigue la invalidación, después el descarte, te vuelven a buscar y se muestran de nuevo muy encantadores, pero una vez que te tienen segura o seguro, comienza la invalidación de nuevo, el descarte y así sucesivamente. Y cuando son los buenos momentos, no quieres que se acaben,
pero siempre se terminan. Y vienen los malos momentos y tú tienes la esperanza que regresen los buenos. Y en esta montaña rusa se forma el vínculo traumático. Y así pasan los años y tú permaneces atorado o atorada sin poder salir, esperando que cambien, algo que nunca sucede. Una señal de vínculo traumático es que sientes que no puedes vivir sin él o sin ella, sientes pánico, angustia y dudas mucho de ti y piensas, ¿qué tal si estoy mal? Se va a ir con otra. Hay demasiado miedo a qué tal si estoy mal y me arrepiento y ya va a ser muy tarde para mí, ya no va a regresar y me voy a quedar sola. Dr. Ramani, la máxima autoridad en el mundo sobre narcisismo, quien es además honrosamente mi maestra, dice que el vínculo traumático se siente como estar en el purgatorio, porque no te puedes ir, pero tampoco te quieres quedar. Y nos da algunos patrones que se presentan en un vínculo traumático. Y bueno, el principal patrón es la justificación. Y les voy a explicar. Pasaron un excelente fin de semana y el lunes se levanta y te deja de hablar. Y tú lo justificas y dices es que está presionado porque regresó al trabajo, quizás no descansó lo suficiente o tu mamá muy interesada en ti te pregunta cómo te fue en la escuela y tú te emocionas y al momento de contestarle se pone a ver su celular. Y tú piensas es que se distrajo porque le mandaron un mensaje y los justificas. Y no los justificas porque conscientemente quieras justificarlos, sino estás tratando de que haga sentido. Y de ahí la disonancia cognitiva. Otro patrón del vínculo traumático es creer en las promesas falsas de la persona narcisista. Y te dicen, todo va a estar bien, vas a ver que ahora este negocio sí va a salir, te juro que no volveré a hacerte infiel y nos aferramos a esas promesas de cambio que son parte del vínculo traumático y de la disonancia cognitiva. Porque para eliminar esa tensión que sientes, eliges creer en lo que te da esperanza para la relación. Y así pasan años y décadas y tú esperando. Otro patrón clásico del vínculo traumático es que siempre pelean por las mismas cosas una y otra vez, que por su comportamiento en las redes, que porque no ayuda en casa, que porque siempre te critica, que porque eres irascible, que por los mensajes con otras personas. Sigues teniendo las mismas peleas, pero nada se resuelve porque como esa persona no se responsabiliza, sin responsabilidad no hay cambio. Pero tú, de igual manera, mantienes la esperanza. Otro patrón es el miedo a que conozcan a otra persona y el miedo a estar sola o solo. Y hay que decir, quiero decirles que sí, que ellos van a cambiar de pareja muy rápido, porque a ellos no les va eso de estar solos y como son egoístas y superficiales, van a encontrar a alguien muy rápido. En cambio, tú no, porque tú has amado de verdad y porque tú sigues pasando por algo muy fuerte, tú estás en duelo, ellos no. Otra característica que contribuye a que el vínculo traumático es el de que las personas que están en este tipo de relaciones evitan el conflicto, porque el conflicto se vuelve un recordatorio de que la relación no va bien. Así es que vas a tratar de hacer hasta lo imposible por evitar estos conflictos y te vas transformando, esto es muy importante, en lo que la persona con la que estás quiere que tú te transformes para que se conserve la relación. Así es que un día piensas, hoy no me voy a enojar de nada, no voy a reclamar nada, voy a ser la más dulce, voy a estar muy atenta a él o a ella. Y además, porque ellos te dicen que eres muy demandante y que pides demasiado, y entonces tú dices, hoy no voy a pedir nada, no voy a exigir nada, y me voy a conformar con lo que me den. Y puede implicar también hacer algo físico. Por ejemplo, hoy lo voy a buscar más sexualmente, voy a ser mejor cocinera, voy a ganar más dinero, me la voy a llevar de viaje, le voy a comprar joyas y así te vas convirtiendo en la persona que él o ella quieren que tú seas. Voy a perder peso, una muy común, y voy a hacer todo lo que esta persona quiere tratando de que esté contento. Y ahora estás
totalmente a su servicio. Y lo más triste es que esta especie de adoctrinamiento no te lleva a ningún lado, porque nada de lo que hagas va a tener a esa persona satisfecha. Y hablando de vínculo traumático, antes de concluir con este tema, es importante aclarar que hay muchas personas que están atoradas en relaciones narcisistas, pueden ser padres, parejas, jefes, que no tienen vínculo traumático. ¿Por qué? Porque ya saben que están con narcisistas, saben de qué se trata y a lo que se están enfrentando. Solo que deciden quedarse por muchas razones, como les dije anteriormente, por tener hijos chicos, por no tener dinero, por no ser mayores de edad, por no querer alejarse de los padres por sus valores o porque los padres son adultos mayores o necesitan el trabajo, pero no es vínculo traumático porque ven las cosas con claridad y saben que puede ser que mañana la persona narcisista conozca a alguien más, pero ya no tienen miedo. Incluso piensan que sería lo mejor que les podría pasar. Y bueno, entramos al siguiente proceso psicológico que contribuye a que te quedes atorado en este tipo de relaciones y son las heridas de infancia, de abandono y rechazo principalmente, pero también hay humillación, injusticia y traición. ¿Qué son las heridas de infancia? Son heridas psicológicas de nuestra infancia temprana. Son fracturas de base. Son como lentes de aumento con los que procesamos cualquier experiencia en el presente y provocan las heridas de infancia. Fíjense que tengamos una reacción desproporcionada que tiene que ver muy poco o nada con el presente y todo que ver con el pasado. Y pueden provenir de un trauma, del caos en el que crecimos, de la invalidación crónica, pudieron ser críticas a tus calificaciones, a tu capacidad, a tu coordinación o a tu peso. Quiero decirles que las heridas de infancia son perpetradas por la familia de origen y por la sociedad. Y entre otras cosas te llevan a convencerte de que no eres suficiente, de que no mereces amor, a creer que hay algo malo en ti, a sentirte culpable por desear algo y se pueden manifestar en un profundo miedo al abandono. Las personas narcisistas lastiman nuestra herida de origen y nos atoran en una relación con ellos porque las heridas de infancia al momento que también pueden ser experiencias traumáticas que pudiste haber experimentado en la infancia. No solo herida de abandono y de rechazo, por ejemplo, pudiste haber experimentado violencia de cualquier tipo, física, psicológica, sexual, migración, racismo, bullying, alcoholismo, maltrato psicológico, o haber crecido en un hogar machista, por ejemplo, en el que solo había una voluntad y esa era la de tu padre. Así es que tú viste cómo tu madre se sometía todo el tiempo a sus deseos. Así que si en tu infancia tú tuviste heridas de infancia, experiencias dolorosas y traumáticas, si tuviste un tipo de apego inseguro, este tipo de apego ansioso, con padres inconsistentes que no te dieron amor incondicional, si tenías que complacerlos para satisfacer tus necesidades negando las propias, bueno, tú aprendiste a normalizar estos comportamientos y a tolerar los malos tratos y así normalizas el abuso y la asimetría en tus relaciones adultas. Hay una especie como de condicionamiento inconsciente de el que me quiere me maltrata. Así es que tú en la actualidad estás con una pareja narcisista o tienes un jefe abusivo o tóxico, tú normalizas este tipo de comportamientos y eso te atora. Bueno, el tercer proceso psicológico que contribuye de manera importante a que te atores en este tipo de relaciones es la disonancia cognitiva. ¿Qué es eso? Bueno, es la incomodidad que sentimos cuando nos damos cuenta que dos ideas que tenemos se contraponen entre sí y cómo nuestro sistema nervioso no tolera la incongruencia ni la ambigüedad, nos quedamos con una idea que es la más conveniente para eliminar esa tensión psicológica, esa incomodidad
y así poder mantener la relación. Así es que la inconsistencia entre nuestras creencias y el comportamiento del narcisista nos produce tanta tensión, tanta angustia, que justificamos o racionalizamos esos comportamientos para hacerlos que encajen y así reducir la tensión. Fíjense, este concepto de disonancia cognitiva es básico para entender por qué las personas se atoran en este tipo de relaciones y se quedan por muchos años. Les voy a poner un ejemplo. Conoces a alguien, parece encantador, te invita a salir y palomeas todo lo que aspiras que tenga tu pareja. Y con el tiempo ves que tienen intereses similares y que a tus amigos y a tu familia les gusta, pero también te das cuenta cuando avanza la relación que se enoja fácilmente y no controla su ira, que te critica, te hace dudar de tu realidad, que cuestiona tus sentimientos y que te hace sentir muy incómoda. Y eso te provoca tensión, porque esa crítica y el conflicto se contraponen con los momentos tan felices que han pasado juntos y con el futuro que te imaginas con él o con ella. Así es que, ¿qué puedes hacer si esa persona se sigue enojando por tonterías, te sigue criticando y te deja de hablar? Bueno, tú encuentras la manera de justificar sus comportamientos, porque si lo justificas, entonces vas a dejar de sentir esa tensión y puedes decir, yo creo que no estaba mintiendo, se trató de un malentendido seguro, o quizás yo escuché mal, o ella no me estaba haciendo luz de gas, sino que es muy distraída y trae muchas cosas en la cabeza, o si es muy irascible y se enoja fácilmente, pero es que tuvo un padre muy violento y yo entiendo por qué es así. Y con el tiempo, estas justificaciones te llevan a tolerar y a racionalizar comportamientos que jamás creíste que tolerarías. Por ejemplo, uno muy común es una infidelidad. Es que él me prometió que no iba a volver a suceder y que solo fue un desliz, algo sin importancia, y yo tengo que darle otra oportunidad y luchar por la familia. Y ¡boom! Ahora todo encaja. Ya tienes una explicación psicológica, te reconcilias con ambas ideas y puedes quedarte en la relación. Y si a todo esto le agregas otros elementos como tu miedo al abandono, tu empatía, tu generosidad, tus creencias sobre el perdón, los valores sobre la familia, el respeto, la gratitud que crees que debes a tus padres, piensas que debes de tolerar sus malos tratos. Y esta disonancia cognitiva es la que hace que con tanta frecuencia justifiques los comportamientos inaceptables de la persona narcisista de tu vida. Y también esta disonancia te hace idealizar a esa persona y crear como una falsa narrativa de lo que vives y te convences de que es verdad el cuento que te cuentas y te esmeras en agrandar las cosas buenas y en disminuir las malas y hasta hablas muy bien de las y los narcisistas con otras personas. Mira qué bueno que es, mira qué buen padre, es una gran madre o hermana o jefe, porque si tú te enfrentas a la realidad tal cual es, tendrías que hacer algo, alejarte de ahí, así es que te conviertes en un maestro de la justificación y convenientemente olvidas los malos tratos y te acuerdas solamente de los buenos y dejas pasar que no solo te engañó, sino que lo hizo con tu mejor amiga, con tu cuñado o con alguien de tu oficina. Tengo pacientes que las han engañado con sus propias hermanas. Bueno, el cuarto proceso psicológico que contribuye a que te atores en estas relaciones es el gaslighting o luz de gas. Y esta es la táctica de manipulación preferida de las personas narcisistas, porque una vez además de que se dan cuenta que funciona, la siguen haciendo hasta que te convencen de que hay algo malo en ti. Te sientes avergonzado y culpable, te hacen dudar de tu realidad y te llevan a creer que te estás volviendo loca o loco. Porque además, si tú piensas que eres tú el del problema, tú vas a hacer todo lo posible y te vas a esforzar cada día
más y más para conservar la relación. Así es que ellos pueden hacer lo que quieran y tener los peores comportamientos y tú los vas a dejar pasar porque estás convencida o convencido de que es tu culpa. Así es que, como vemos, el gaslighting contribuye a que te atores en la relación. Y les voy a explicar en qué consiste. Bueno, consta de dos partes. Primero, pongan atención, cuando una persona niega tu realidad, tu percepción, tu experiencia o algo que sucedió. Pareciera como que mienten. Por ejemplo, tú les preguntas, oye, ¿tú tomaste las llaves de mi coche? Y te dicen, no, yo no las tengo. Cuando tú estás segura de haberlas dejado en su sitio. O puedes decirle, ¿por qué hiciste esa broma sobre mí en frente de todos en la reunión? Y él te dice, ¿cuál broma? Si yo no me refería a ti, no tiene sentido del humor. O también te dicen, no puedes tener frío porque no hace frío. O ¿cómo vas a tener hambre si acabas de comer? Cualquier cosa que sucedió te dicen eso nunca pasó. Y sí pasó. Así es que, si se termina ahí, no es luz de gas, porque requiere de un segundo paso y es que te lo vuelven en tu contra. Te desarman y te dejan convencida o convencido que hay algo mal contigo. Y te dicen cosas como te está fallando la memoria o que estás paranoica. Por ejemplo, te preguntan, ¿ya pagaste el recibo de luz? Y tú dices, es que yo no sabía que yo tenía que pagarlo. Y te dicen, claro que sí, yo ya te lo había dicho. Y además te dicen, últimamente me tienes muy preocupado porque se te están olvidando todas las cosas. Otro ejemplo, si ves unos mensajes y reclamas, te dicen, ay, esto es una tontería, no significa nada, o te dicen, lo escribió un amigo mío, pero después te la voltean, se enfurecen y te acusan por violar su intimidad, te llaman irrespetuosa y que tus celos te están volviendo loca. Así es que esto es muy importante, no es solo negar tu realidad, sino que van más allá y te dicen que algo está mal contigo. Te la voltean, te culpan y te acusan de tener problemas de memoria, de ser paranoico, mentirosa, que estás loca o que eres narcisista. Esta combinación es luz de gas. Pero quiero decirles que hay dos elementos para que el gaslighting surta efectos. Y el primero es que haya una relación de confianza entre tú y el gaslighter. Puede ser tu pareja, tus padres, tu jefe. Porque si la luz de gas te la hace cualquier otra persona, pues tú vas a desconfiar y no vas a caer tan fácilmente. Pero si es tu pareja o tu mejor amigo, eso es diferente porque tú confías en ellos. Y el segundo elemento es que no solo pasa una vez, sino muchas veces. Y esta es la razón por la que el gaslighting funciona. Porque no es una vez que te dicen, no, tú no tienes frío, o que te movieron las llaves del coche y te dijeron que no, sino que es algo que se repite todos los días, no una, sino muchas veces al día durante todo el tiempo que dure la relación. Y haciéndote luz de gas, la persona narcisista implanta narrativas distorsionadas de la realidad en tu mente. ¿Para qué? Para debilitarte, para desarmar tus defensas y para volver tu propia mente en tu contra. Y así es como el gaslighter aprovecha cualquier situación para apoderarse de la narrativa y hacer que la víctima se sienta culpable y avergonzada de ver la persona en la que se ha convertido y la convencen de ser incapaz de controlar el problema o la situación por sí sola. Porque así una presa debilitada la van a poder dominar y controlar mejor. Además de que una persona insegura de sí misma, ansiosa, confundida y con mucho temor, no va a tener la valentía y el coraje necesarios para salir de la relación o para independizarse o para buscar otro trabajo. Y bueno, quiero decirles que yo sé que estas explicaciones hasta donde vamos a veces se vuelve complicado. Son muchas cosas, muchos procesos, hay términos en inglés, además de que comprender el narcisismo y sus dinámicas no es nada fácil. Pero vale la pena el esfuerzo y seguir aprendiendo, porque esa comprensión te va a ayudar a sanar y a protegerte.
Al final de la clase voy a anunciar mi primer taller con un costo muy accesible para apoyarlos a todos en su recuperación. Y seguimos con el quinto proceso psicológico que contribuye a que te atores en una relación narcisista, y este es el hoovering. Seguramente ya lo han escuchado. Y se da porque te aspiran para que regreses. Cuando estás en una relación narcisista y por fin, y vaya que te costó trabajo, puedes salir, ya sea porque tú lo decidiste o porque fuiste descartada por el narcisista, te vas y tú piensas, ahora sí ya todo se terminó. Pero van tras de ti para absorberte, para chuparte como una aspiradora y hacerte regresar. Y de ahí el concepto de hoovering. También te hacen hoovering cuando aún estás dentro de la relación, pero tú te cansas de tanto luchar por mejorar la relación, de tanto conflicto, o te enojas y dices, basta ya. Y ellos ven que tú cambiaste y que ya no te enganchas, que ya no caes en sus provocaciones, que ya no te dejas de manipular y que ya no te sientes culpables. Así es que hasta te desapegas y lo tratas con indiferencia. Y en ese momento dejan de ser agresivos, se vuelven encantadores y te hacen hoovering. Y bueno, el término proviene de una marca muy conocida de aspiradoras y se aplica porque describe cómo el narcisista cuando estás fuera te aspira para meterte de nuevo en la relación. Y el hoovering es parte importante para entender el narcisismo. ¿Por qué? Porque forma parte de la dinámica que hace que cuando te quieres ir o cuando te vas, ellos te convencen de regresar y que les des una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta, y así pasan los años. Y se puede entender porque tú te has cansado de decirles lo que hacen mal, lo que no funciona, lo que tú necesitas, lo que no deben de hacer, pero como siempre hace un narcisista, no te escucha. Así es que te cansas de luchar, te vuelves indiferente a sus agresiones o decides irte y haces contacto cero porque por fin te das cuenta de que no van a cambiar. O ellos te descartan, te vas, la estás pasando muy mal, pero estás haciendo tu duelo y ya estás aceptando que por fin los perdiste y entonces regresan y te hacen hoovering. Y comienzan a buscarte, te mandan mensajes, te llaman, se aparecen y dicen las palabras que tú estabas desesperado por escuchar. Y te dicen, es que tú tenías razón, he sido un tonto o una tonta, no te he tratado bien, no te había valorado, pero ahora sí lo hago, te extraño, me haces falta, y tú querías escuchar estas palabras desde hace muchísimo tiempo, quizás años. Y hay una parte muy profunda dentro de ti que quiere volver a creerle. Y por lo regular es muy efectivo, porque el narcisista sabe las tácticas que le funcionaron en la relación, como los regalos, las atenciones, se van a muchos a ser las víctimas o ambas cosas. Pero ahora tienen la ventaja de que tú estás muy confundida porque todo en la relación ha sido conflictivo y hay buenos momentos y después malos y la luz de gas y la traición. Y muchas víctimas sobrevivientes quieren creer que por fin cambiaron. Así es que puede ser muy poderoso que creas que lo que tantas veces le has dicho a la persona narcisista, por fin te escuchó. Y vamos a ver las razones por las que te hacen hoovering. Bueno, por varias razones. La primera, porque no les gusta ser rechazados. Y si tú estableces límites o si haces contacto cero o si te vas, no solo no les gusta el rechazo, odian la idea de no ganar. Además de que el hoovering los hace sentir ganadores y con la confianza de que te hicieron regresar. Otra razón es el control, que es una dinámica muy importante narcisista. No solo quieren ganar, sino que no les gusta perder el control. Y si te vas o ellos te dejan, la idea de que no te controlen más no les va a gustar. Otra es que se quedaron sin suministro o no les funcionó o les aburrió el que tenían y por el que te dejaron. Así es que consideran que tú sigues siendo un buen suministro y te hacen hoovering.
Otra razón es que no soportan verte feliz. Así es que si lograste salir y se enteran de que te está yendo muy bien o incluso que estás saliendo con otra persona, bueno, eso no les gusta nada y van a regresar a hacerte júbere. Es por eso que sienten mucha satisfacción de hacerte regresar. Y esta especie de adicción a regresar te hace muy vulnerable a ser aspirada o aspirado. Y no solo tú eres adicta a este ciclo de subidas y bajadas, también el narcisista lo es, porque ellos no están bien con una relación estable, ellos necesitan el drama y la intensidad. El hoovering es un concepto muy importante porque forma parte del ciclo traumático que hace que las víctimas se sientan en un eterno patrón recurrente. Así es que ten muy presente que al regresar con él o con ella, tú vas a iniciar de nuevo este ciclo de abuso caracterizado por bombardeo de amor, invalidación, descarte, hoovering en forma de bombardeo de amor, invalidación, descarte, y así se repiten los ciclos de abuso de manera indefinida. Quiero que seas muy consciente de estas dinámicas y que hagas a un lado la fantasía de que esta vez va a ser diferente. Porque si no comprendes cómo opera el hoovering, van a atraparte de nuevo en este ciclo casi imposible de romper. Espero que vayamos bien hasta aquí y seguimos. El sexto elemento que contribuye a que sea tan difícil de dejar la relación con una persona narcisista es la influencia que ejercen los facilitadores, que te dicen, dale otra oportunidad, perdónalo, perdónala, estoy seguro que no quiso lastimarte, todas las relaciones son así. Los facilitadores, a los que también se les llama monos voladores, lo que hacen es empujarte con tu pareja narcisista, con tu jefe o con tu padre para que consigan lo que desean. ¿Y a quiénes les llamamos facilitadores o monos voladores? Aquellas personas que se ciegan al daño que causa las personas narcisistas y no solo lo niegan, sino que hacen dudar a las víctimas de tal manera que lo que hacen es reforzar, defender y hasta apoyar a las personas narcisistas en sus comportamientos abusivos. Y me preguntan mucho si saben que abusa una persona narcisista. No estoy segura si son conscientes, pero sí estoy segura de que se encargan de justificarlos y terminan haciendo mucho daño a los que viven este tipo de abuso. ¿Y cuáles son las razones que tienen los facilitadores para apoyar a los narcisistas? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es porque les permite mantener el estatus, porque quieren que las cosas se queden como están y seguir pretendiendo que son una familia feliz. Y como la persona narcisista es inestable y ocasiona conflictos constantemente, los facilitadores tratan de apaciguarlos sin importar el daño que les causan a las víctimas. Y te dicen cosas como, ¿qué te pasa si tienes todo en la vida? ¿Vas a dejar que una infidelidad o un egoísmo de tu marido termine con tu vida de familia? Y las víctimas sobrevivientes además tienen tantas dificultades internas porque dudan de sí. Están confundidas, se sienten culpables, tienen mucha rumiación y ansiedad. Así que cuando alguien las cuestiona y les dice, yo no creo que sea narcisista. Bueno, las personas que experimentan abuso narcisista con frecuencia dicen, quizás yo sí estoy mal, no sé de lo que hablo, y se hacen autogaslighting. Esto es, que ellas mismas terminan dudando de sus propias percepciones. Y puede ser que los facilitadores lo hagan por ignorancia, porque no tengan idea de que haya personas capaces de hacer tanto daño. Así es que te dicen, te estás volviendo loca, no puedes diagnosticar a nadie. Y tenemos también que comprender que la mayoría de las personas no entienden este tema, así es que muchas veces se convierten en facilitadores. Y esta falta de comprensión de los facilitadores hace que sea más difícil pedir ayuda, porque en verdad
no lo entienden y es muy difícil de explicar. De por sí es muy difícil de comprender para las víctimas el abuso del que están siendo objetos y además se sienten forzados a tratar de explicarles a los demás en qué consisten. No lo entienden y dudan. Y esto se convierte en parte del problema, pero la ignorancia no es excusa. Y los facilitadores hacen que las víctimas se sientan todavía más invalidadas cuando ya han sido años invalidadas, manipuladas y enredadas por el narcisista. Así es que con la ayuda de estos monos voladores se convencen de que ellos son el problema. Otro tipo de facilitadores tienen lo que se llama positivismo tóxico, que son aquellas personas que no toleran emociones negativas. Son personas que avergüenzan además a otros por no ser estos eternos optimistas y te dicen cosas como, sé tu mejor versión, tienes que perdonar, tú tienes que hacer la diferencia. ¿Cómo que el narcisista no cambia? Claro que pueden cambiar, todo el mundo puede cambiar. Te culpan y te dicen que asuman la responsabilidad de todo lo que pasa en tu relación, aún del abuso narcisista, y te van a culpar de estar triste o te juzgan por no ser lo suficientemente fuerte y no salir de ahí. Y cuando los sobrevivientes por fin pueden salir de la neblina y entienden que lo que han vivido todos estos años tiene un nombre, luego se topan con estos facilitadores y es frustrante y agotador. Y yo sé que hay muchas personas que han crecido en ambientes seguros y tienen relaciones de pareja, familiares y amigos que son personas saludables y que viven en una tierra como de fantasía, que no tienen que enfrentar a personas tóxicas, ni la culpa, ni la vergüenza, ni la duda y que son muy afortunadas, pero son muy pocas. Y el principal problema es que la mayoría de las personas en el mundo sí tienen relaciones con personas conflictivas, tóxicas y abusivas, pero están en negación y eligen no aprender de esto. Así es que incluso se pueden sentir amenazados cuando tú abres este tipo de conversaciones y te presionan y se esfuerzan en convencerte de que todo está bien en tu vida con tu persona narcisista. Y estos que viven en ese mundo en el que todo es maravilloso, están convencidos de que todas las personas tienen su lado bueno y contribuyen a la disonancia cognitiva con la que batallan muchas víctimas sobrevivientes y que hacen que justifiquen a la persona narcisista con más facilidad. ¿Por qué se culpan y piensan, es que yo considero a esa persona que es muy mala y estoy tan enojada? En cambio, esta otra persona piensa tan bien de ellos. Entonces yo soy el monstruo. Quizás si soy yo quien no está pudiendo encontrar lo de bueno que todos tenemos, incluyendo el narcisista, y hacen que las víctimas se sientan como unos monstruos cuando son los facilitadores los que son los peligrosos. Por otra parte, también los facilitadores son responsables de decisiones ingenuas y mal informadas, con base en ese mundo de fantasía que en muchos casos las consecuencias son situaciones en las cuales se involucran juicios, decisiones peligrosas por custodia, violencia doméstica, abuso, negligencia infantil y se convierten a su vez en facilitadores y en promotores del daño de los perpetradores. Y es todavía más peligroso que estos facilitadores sean terapeutas y coaches a los que las personas acuden para buscar ayuda. Otro tipo de facilitadores son aquellas personas en la familia que se benefician directamente del dinero y de los favores que les hace el narcisista. Así es que van a solapar y a facilitar el narcisismo y van a irse contra los chivos expiatorios y contra todos los miembros de la familia. ¿Por qué? Y van a permitir que los agreda el narcisista porque no quieren perder esos privilegios que les dan. Sea dinero, pueden resolver problemas, o las vacaciones, o la casa de la casa de la playa, el coche, o qué sé yo. Así es que toleran estos comportamientos de la persona narcisista con tal de no renunciar a los beneficios.
Muchas veces es la madre del narcisista la que se convierte en facilitadora porque su hijo es quien la mantiene y le da estatus, o incluso puede ser que ella también sea narcisista. En conclusión, los facilitadores contribuyen a que muchos sobrevivientes sigan en estados de culpa, vergüenza, dudando de sí, confundidos por mucho más tiempo del que necesitaría. Espero que hasta aquí vayamos bien. Vayamos a la séptima razón por la que te atoras. Y estas son tus creencias, tus ideales y tus valores. ¿Y cómo pasa que esto te atore? Bueno, empezamos con las creencias, que son la manera en la que interpretamos lo que vivimos. Nuestras creencias nos guían, nuestra manera de vivir. Te dicen, no eres querible, no es bueno enojarse, el mundo es muy injusto. También hay creencias sobre las personas no son buenas, no son confiables, debes perdonar o nunca vas a encontrar una pareja, todos los hombres se engañan, la familia es primero, el matrimonio es para siempre. Y estas creencias te mantienen atorado en una relación narcisista porque guían la manera como te sientes y cómo te enganchas. Después, los ideales y aspiraciones se refieren a algo que has anhelado toda tu vida y también se forman en la infancia. Por ejemplo, quiero una familia feliz después de lo fea o triste que he tenido. El divorcio, es el peor de los fracasos. Tú tienes que obedecer a tus padres, o como en mi caso personal, yo desde niña pensaba al ver la mala relación que había entre mis padres, yo voy a envejecer tomada de la mano y contenta con mi esposo. Bueno, estas aspiraciones nos mantienen atorados. Te bloqueas para no ver los rasgos narcisistas que sí muestra tu pareja o tus padres, porque cubren eso que anhelamos. Por eso justificamos la conducta narcisista y nos aferramos a la idea de que las cosas van a mejorar. Y lo hacemos también para protegernos porque sentimos más dolor cuando renunciamos a esa esperanza. Por ejemplo, una muy común, quiero un padre diferente para mis hijos. O pueden estar influenciados por la familia, la cultura, la sociedad, los amigos también. Pero estas que provienen de la infancia son muy difíciles de modificar. Y algo que pasa también es que sientes envidia y dolor cuando ves que otras personas más saludables sí tienen familias felices y parejas felices y la tuya no. Y tú anhelas un espacio seguro para ti, para tus hijos. O si viviste precariedad económica en la infancia y ahora con tu pareja narcisista hay una mejora en tu economía, así empiezas a justificar. Y te dices, quizás no hay parejas fieles, quizás es demasiado pedir, que mi pareja me apoye profesionalmente, todos los hombres son iguales. Y tus aspiraciones son tan fuertes que justificas los malos tratos porque te permiten seguir en la relación con la esperanza de concretar estas aspiraciones que se convierten en un motor. La mayoría de las veces, una relación narcisista implica el abandono de tus aspiraciones más importantes. Y tercero, los valores. ¿Por qué nos atoran? Pues porque son los principios que guían nuestra vida y le dan forma y pueden cambiar a medida que crecemos, pero pueden hacernos quedar mucho tiempo en una relación narcisista porque invariablemente tu relación con esa persona se vincula con tus valores fundamentales. Por ejemplo, en mi caso, mis valores fundamentales son la familia, el respeto, la perseverancia, la disciplina y la honestidad. ¿Cuáles son los tuyos? Y puede ser, fíjate, que la persona narcisista de tu vida sea muy disciplinada, pero también te daña, pero estimula ese valor que se formó en la infancia. O es financieramente muy disciplinado, pero sin empatía y es infiel. Otra cosa que sucede es que el narcisista manipula tu valor para hacerte quedar. Él o ella saben que tu valor más importante es tener la familia unida y, por ejemplo, y que no te quieres divorciar, y te hacen renunciar a tu autorrespeto y a tu dignidad
con tal de conseguirlos. Y así pierdes tu integridad y te disocias de ti misma para conservar la relación. En conclusión, tus creencias, tus aspiraciones y tus valores siempre van a ser afectados por la relación narcisista. El octavo proceso de 10. Ya estamos más en la fase final. El octavo proceso psicológico que influye en que te atores más tiempo del que quisieras es por las migajas que te arrojan. ¿Y cómo es esto de las migajas? Bueno, recibir y conformarte con las migajas que te dan es algo que se repite en todas las relaciones narcisistas, sobre todo de pareja, pero también sucede con los padres y con otro tipo de relaciones. Cuando hablamos de migajas nos referimos a la dinámica que hace que gradualmente te ajustes y te conformes con obtener muy poco de la persona narcisista. Te acostumbras a recibir cada vez menos, pero es lo suficiente para hacer que la relación siga funcionando. Y para muchas personas las migajas las hacen seguir con esperanzas porque, por ejemplo, una cena en la cual tu pareja no estuvo en su celular, porque un día que tu madre no te criticó, bueno, ya tomas ese día y lo interpretas como que ellos ya cambiaron. Y mientras te sigan arrojando migajas, tú las atesoras como algo muy valioso que hace que aumentes la esperanza de que a lo mejor tu pareja sí está cambiando o de que tu mamá sí te quiere después de todo. Y es increíble ver cómo con esas migajas y con tan poco ya lo logran. Las migajas también significan que la relación está siendo racionalizada con base a recibir lo mínimo o sobre la base de no recibir abuso. Y dices, fue un gran día porque mi mamá no gritó. Y mi mamá no se quejó del hotel. Y la estamos pasando muy bien porque ella no vio su celular en toda la cena. Y parece increíble que tengas que racionalizar un pequeño gesto o que la sola ausencia de crueldad sirva para justificar una narrativa y para quedarte en una relación. Y así es como también funciona la disonancia cognitiva. Y tú vas bajando cada vez más la vara de lo que pides en una relación hasta que la tienes casi en el piso. Y llega un momento en la relación en que haces cosas no para que la relación mejore, sino para que no se ponga peor. Y este es un momento muy triste, porque ya no aspiras a que te escuchen, a que se comuniquen contigo, a que se responsabilicen de lo que hacen. Nada de que fuimos de vacaciones y estuvo muy contento y participó en todas las actividades sin quejarse. No, sino que empieza a convertirse en algo muy bueno, que ellos no se porten mal y que no provoquen conflictos. Y este conformarse con migajas también forma parte del vínculo traumático y contribuye a la disonancia cognitiva porque esas migajas que te dan sirven para justificar seguir en la relación. El noveno proceso, y este también es muy importante, que hace quedarte es la confusión porque te sientes culpable. Y es que la culpa que sientes es una herramienta muy poderosa para hacer que te quedes en la relación. La culpa te hace que revivas el pasado, analizas cada interacción que tienes con la persona narcisista, buscando el error que cometiste, que lo cambió todo, qué fue lo que se te escapó, qué fue lo que hiciste mal, qué podrías cambiar, y así te convences de que eres tú el del problema y no el narcisista. Y como ellos no se responsabilizan, ni se disculpan, ni lo harán, entonces no hay nada que reprocharles. En cambio, tú sí, sobre todo porque tú sí eres capaz de reconocer tus propios errores. Y es que además de todo, para aumentar la culpa, la persona narcisista de tu vida te culpa a ti, porque ellos, a pesar de que son los que provocan el conflicto, los que te critican, manipulan y hacen gaslighting, te mienten, te hacen sentir mal, bueno, ellos no se responsabilizan y siempre te van a culpar de todo el desastre que ellos mismos ocasionan. Y lo hacen de una manera tan astuta, porque te conocen además tan bien que tú
lo terminas creyendo. Y si tú no sabes lo que es el narcisismo, que esto ya no te va a pasar, te preguntas cómo vas a desconfiar y vas a dudar de que tu pareja de años, o tu padre, o tu madre, o tu hermano, o tu jefe no te están diciendo la verdad. ¿No se supone que debes de confiar en ellos? Y hasta llegas a convencerte de que si no confías es tu problema por haber sido traicionado en la infancia. Y no es así. Y encima de todo, te sientes culpable por pensar mal de ellos. Fíjense, doble culpa. Quizás soy yo el del problema, quizás estoy pidiendo demasiado, más todos los facilitadores que te dicen que debes de echarle ganas y luchar por la relación. Y te dicen, mira lo bueno que es contigo, con tus hijos. Les da todo, se esfuerza mucho por agradarte y resulta que el narcisista pagó la cena de todos tus amigos y tú eres la mala persona por decir que te daña cuando él y ella son tan buenos para todas las demás personas por todo eso agradable y bueno que hacen. Y si es tu madre, te sientes culpable por considerarla una mala persona o por enojarte con ella después de todo lo que ha hecho por ti. Y dices, yo sé que ella sufrió mucho de niña y piensas que eres muy dura con ella y le terminas creyendo lo que te repite, que ella solo quiere lo mejor para ti. Y si es tu padre, bueno, te sientes culpable porque piensas que no deberías de juzgarlos después de todo lo que te ha dado y todo lo que trabaja y se esfuerza por la familia. Y quiero decirles, antes de terminar este proceso de la culpa, que es obligación de todos los padres cubrir las necesidades básicas de alimentación, techo, educación y vestido, porque todo eso forma parte de los derechos de los hijos y son obligaciones mínimas que ellos tienen desde el momento que decidieron tener hijos. Puedes estar agradecida, claro que sí, pero darte lo básico no significa que sean buenos padres y mucho menos justifica el maltrato. Les quiero insistir en que es necesario comprender estos procesos psicológicos de vínculo traumático, disonancia cognitiva, manipulación, que es muchas veces tan sutil el ciclo de abuso narcisista y el daño que sufres porque te ayudan a identificar estos patrones que te hacen sentir que eres tú el del problema, el conflictivo, la dramática y la que arruina todo. Porque entender la dinámica de estas relaciones te hace ser consciente de cómo la persona narcisista te nubla el juicio y te ayudan a entender que no eres tú sino ellos. Porque además un buen día empiezas a ver que estás cada vez más inconforme, empiezas a ver el abuso emocional que sigue aumentando, te das cuenta de que vives cada vez más hipervigilante, caminando sobre cáscaras de huevo, sientes que no puedes ser tú misma, tú mismo, empiezas a quedarte callada porque no quieres hacerlo enojar, pero estás tan confundida que te convences de ser tú la que tiene expectativas muy altas, que eres tú la culpable y la persona narcisista además te lo dices, que eres un egoísta, nada te parece bien, soy el último en tu lista, tú eres el problema. Y tú terminas convencida, convencido de que eres tú de verdad. La conflictiva, te sientes angustiada, desconectada, ausente, te desregulas fácilmente o estás tan deprimida y enferma que ya no te sientes tú misma. Y así pasan los años esforzándote en comprobar que eres valioso sin conseguirlo. Y vamos al 10º y último proceso que influye en que te atores en una relación con una persona narcisista. Este se llama la ceguera a la traición. ¿Y en qué consiste? Este es un proceso psicológico inconsciente que se pone en marcha por el gran costo que representa enfrentar la realidad, porque si tú ves todas las cosas malas que vives, eso significaría tener que terminar la relación y no estás lista o listo para eso, porque hay hijos, por tus valores familiares, religiosos, por tus propias heridas de abandono o porque el reloj biológico corre y ya estás tarde para tener hijos. Así es que si no ves lo que hacen, te puedes quedar y así no enfrentas la ansiedad, el miedo, la incertidumbre de todo lo que tienes que enfrentar si te vas.
Así es que no ver no es algo que hagas de manera intencional, sino para protegerte. Y así te atoras y te quedas. Y no es tan sencillo como negar la realidad porque eres codependiente, por tonto o porque aceptarla implicaría tomar decisiones como poner límites o confrontar a la persona narcisista o salir de la relación y no estás preparado para eso. Pero un día ves, porque a veces hacen algo que te obliga a enfrentar la realidad, te traicionan enfrente de tu cara o donde más te duele, o tus hijos descubren la infidelidad o tratan demasiado mal a alguien que quieres o cometen un fraude y te embargan o van a dar a la cárcel. Y puede tomar meses o años o décadas. Pero aún así, no por verlo te puedes ir tan fácil. A veces lo ves y te sientes tan avergonzada y te reprochas porque esperaste demasiado tiempo y dices, yo ya sabía esto desde hace muchos años y ahora mis hijos están muy dañados o la gente ya se dio cuenta, yo sabía y no hice nada y te sientes terrible contigo misma. Y una vez más, en vez de apuntar el foco hacia la persona narcisista que se comportó de mala manera, el foco se dirige hacia ti, lo que hace que aumente la vergüenza. Y todavía más difícil es que muchas veces, con todo y que ahora ves, no te puedes ir, porque no es el momento, porque no es seguro salir, porque no hay dinero ni apoyo, porque los niños son muy pequeños, porque estás en otro país, o porque es tu padre, o tu madre, o tu hermano, o tu jefe, en un trabajo que necesitas. Y bueno, como pueden ver, son muchos los factores que contribuyen a que sea muy difícil salir de estas relaciones y que te atores por muchos más años de los que te hubieran gustado. Y no es tan sencillo como decir, mi pareja es narcisista, me ha manipulado, me ha controlado, me ha hecho luz de gas, me ha sido infiel, entonces ya me voy. Claro que no. No es tan sencillo si es tu padre o tu madre. Es que son narcisistas y me hacen mucho daño, entonces me voy a alejar y voy a hacer contacto cero. Claro que no es tan fácil. Incluso cuando las personas logran salir, es después de muchos años de abuso y dolor. Pero con todo y todo, créanme que verlo hace toda la diferencia. Incluso si te quedas, ya no te quedas de la misma manera. Ya puedes hacer muchas cosas para protegerte. Pones cada vez más límites, ya no te enganchas tan fácilmente sus provocaciones, no te sientes culpable, ya no tratas de agradarlos y empiezas poco a poco a recuperar tu luz, tu identidad y a navegar, digamos, este verbo navegar que usa Dr. Ramani, la tormenta que es estar con una persona narcisista con un poco más de conciencia. Y este es el propósito de esta masterclass. Y ya para terminar, quiero decirles que no puedes comprenderte a ti misma, a ti mismo, hasta que no te hayas educado e informado acerca de lo que pasa fuera de ti, en particular con una persona narcisista, porque solo hasta que te hayas educado puedes discernir con una decisión informada, incluso si no puedes salir de la relación. La educación te va a permitir tener una mayor claridad para navegar los conflictos que siempre va a ocasionar la persona narcisista de una mejor manera o con el menor daño posible. O si eres tú un familiar o amigo de personas relacionadas con narcisistas, informarte te va a ayudar a comprender las tácticas de manipulación que utilizan, la luz de gas, el ciclo de abuso y muchos conceptos más que te ayuden a entender la dinámica de estas relaciones, porque desde afuera no se entienden. Necesitas aprender algo de narcisismo para acompañar y apoyar. Así es que no dejes de aprender acerca de estas personalidades tóxicas, de ti mismo y de ti misma y de lo que te hizo atorar con una persona como esta. Pero
Sé amable contigo mismo, contigo misma y confía en el proceso porque la sanación sí es posible. Y mientras tanto, aunque estés ahí, tú puedes establecer límites que te van a ayudar a desengancharte de la persona narcisista y vas a sentirte con la libertad, el poder y la convicción de tomar las decisiones que funcionen para ti y los tuyos. Se trata de tomar responsabilidad propia, sobre todo cuando ya cuentas con la información acerca de las dinámicas y los comportamientos narcisistas, incluyendo el hecho de que no cambian, de que nada de esto es tu culpa, de que nada habrías podido hacer para cambiarlo y de que no hay manera de que salgas ganando. Solo hasta que estés bien educada e informada y que hayas trabajado en tus heridas, tú puedes asumir la responsabilidad en la relación. Me despido y les anuncio que voy a tener mi primer taller en línea y busquen en mis redes toda la información. Soy la doctora Gisela Chávez. Muchas gracias por estar aquí.